Aquí estamos entonces para poder continuar con el ejercicio. Ya tenemos todo el diagrama de este bloque también. Solamente nos faltaba poner la medida del ángulo, que en este caso este 30 grados va a ser igual a este que está aquí. Permítame entonces anotar 30 grados, ¿verdad? Ok. Voy a mover un poquitito acá para que se vea mejor aquí en el medio, ¿verdad? Entonces ya estamos. Vamos a plantear entonces todas las fuerzas. Obviamente que este bloque se va a mover en el sentido de las X. Por lo tanto vamos a graficar todas las fuerzas que van a actuar en ese sentido, que va a ser la tensión, que va a ser positivo, P sub X, que va a ser negativo, que va a estar estirando hacia estos lados, y la fuerza de rozamiento, que también va a estirar estos lados. Entonces, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, puesto que el sistema se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces, vamos, la tensión menos, fíjense, la tensión menos la fuerza de rozamiento y menos P sub 1x va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahí la ecuación está planteada, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que tratar de calcular es la fuerza de rozamiento, puesto que la tensión es incógnita luego del ejercicio, y la aceleración. Fíjense que masa tenemos del bloque, que es 0,25, pero no tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces ahora vamos a ocuparnos de calcular la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente por la normal. Fíjense que el coeficiente tenemos que es 0,100, pero la normal debemos calcular. ¿Y cómo vamos a calcular la normal? Y en el gráfico, fíjense que este vector que está en amarillo es la normal, y sabemos que es la misma intensidad que P sub 1i. Significa que P sub 1i tenemos que calcular para poder calcular la normal. ¿Y para qué queremos la normal? Y para calcular la fuerza de rozamiento. ¿Y para qué queremos la fuerza de rozamiento? Para reemplazar acá, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que gráficamente la normal entonces es igual a P sub 1i. Y P sub 1i es este cateto anaranjado acá en este triángulo rectángulo. Fíjense que acá es 90 esto, porque esta es la perpendicular. La componente siempre es la perpendicular al eje. Fíjense, quiere decir que acá hay un triángulo de 90, por lo tanto se puede usar fórmulas trigonométricas, ¿verdad? Fíjense que este cateto, en realidad nosotros ahora lo que estamos queriendo es este P sub 1i, que viene a ser cateto adyacente para este ángulo. Fíjense. Y cateto adyacente trabaja siempre con coseno. Por lo tanto, P sub 1i va a ser igual a P sub 1 por coseno de 30 grados. Esa parte es lo que ustedes tienen que manejar bien y estudiar bien, esa parte trigonométrica, para hacer, estos ejercicios rápidamente. Entonces, P sub 1i es P sub 1 por coseno de 30, que es igual a la normal. Entonces la normal va a ser igual a eso, ¿verdad? Entonces anotamos acá. Fíjense, la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente, que es 0,100 por P sub 1i. ¿Por qué? Porque dijimos que la normal es igual a P sub 1i. Bueno, después la fuerza de rozamiento es igual a 0,100 por, y P sub 1i a qué es igual. Y este cateto, por ser cateto adyacente, es igual a P sub 1 por coseno de 30. Fíjense, P sub 1 por coseno de 30 en vez de P sub 1i. Ahora bien, ¿qué es lo que es P sub 1? Y P sub 1 es el peso de este bloque. O sea, sería esta fuerza que está en verde, el peso. Y recuerden ustedes que el peso siempre es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Entonces, vamos a poner en vez de P sub 1, vamos a anotar. Este copiamos igual 0,100, en vez de P sub 1 es masa por gravedad, por lo tanto es 0,25 por gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y el coseno de 30 grados se copia igual. ¿Está bien? Entonces aquí ya tenemos todos los datos para calcular la fuerza de rozamiento. Lo hacemos un ratito. Es 0,100 por 0,25 por 9,81 por coseno de 30 grados. Sale 0,212, vamos a dejarle nosotros redondeando, ¿verdad? Entonces fuerza de rozamiento es igual a 0,212 newton. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos esto, podemos reemplazar aquí. Entonces, tensión copiamos igual, en vez de fuerza de rozamiento ponemos lo que calculamos, que es 0,212 menos
Y aquí nos pide P sub 1x. Tenemos que ir nuevamente en el gráfico para ver de quién se trata P sub 1x. Fíjense que este que está en rosado es P sub 1x, que era la otra fuerza que estaba haciendo la contra a la tensión, ¿verdad? Y P sub 1x acá en este paralelogramo es igual a este cateto. ¿Por qué nos concentramos en este cateto? Porque este es lo que está en el triángulo rectángulo que conocemos el ángulo. Por lo tanto, vamos a calcular este cateto que viene a ser P sub 1x, ¿verdad? Y como que es cateto opuesto al ángulo conocido, cateto opuesto siempre trabaja con seno y con la hipotenusa. ¿Está bien? Porque seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, P sub 1x va a ser igual a P sub 1 por seno de 30. ¿Está bien? Espero que estén bien en trigo, ¿eh? Voy a confiar en eso yo ahora. Voy a pasar esta parte porque en vez de P sub 1x entonces ponemos P sub 1, que es el peso, que es 0,25 por gravedad, y por el seno de 30, porque estábamos diciendo que esto es igual a P sub 1 por seno de 30. Entonces aquí se pone, fíjense, disculpen, sé que está aquí, ahí está, permítame reducir. Entonces es P sub 1 por seno de 30, pero P sub 1 a su vez el peso de esto es igual a la masa, que es 0,25 por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Que es 9,81 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el seno de 30 es igual, y esto, la masa es 0,25 por la aceleración que falta todavía calcular. Entonces vamos a efectuar acá este cálculo, fíjense, vamos a poner aquí, permítanme un ratito, ¿verdad? Sé si esto, sí, está calculando ya todo de una vez. Bueno, entonces va a ser menos 2, disculpen, 0,212 menos 0,25 por 9,81. Fíjense que en el planteo de las ecuaciones está el secreto, ¿verdad? Y cómo van a plantear las ecuaciones. Y haciendo el gráfico, si no, no tienen chances, ¿eh? Seno de 30 es igual a 1,44, sería redondeando, ¿verdad? Entonces anotamos, todo esto que está acá es 1,44, entonces queda tensión que bajó igual menos 1,44, que fue el cálculo que hicimos, es igual a 0,25 por A. Entonces vamos a despejar aquí la tensión, ¿verdad? Entonces va a quedar que tensión va a ser igual a 0,25 A, y este que está con negativo pasa con positivo. Entonces queda que tensión es igual a 0,25 A más 1,44. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle a esta ecuación 2, ¿verdad? Y podemos entonces trabajar con estas dos ecuaciones, y vamos a hacerlo con el método de igualación, porque fíjense que esto es igual a t y esto es igual a t. Por lo tanto, esta ecuación 0,25a más 1,44 debe ser igual a 1,962 menos 0,2a. ¿Por qué? Porque los dos son iguales a t. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, igualando la ecuación 1 y 2, vamos a tener entonces, por un lado, que 0,25a más 1,44, que era este, va a ser igual a 1,962 menos 0,2a. Fíjense que ahí logramos que ya sea una ecuación con una incógnita, este que está con menos va a pasar con más para acá, va a quedar 0,25a más 0,2a es igual, este 1,962 baja y este que está con más pasa con menos. ¿Está bien? Ahora vamos a efectuar 0,25 más 0,2 es 0,45 obviamente, pero vamos a hacerlo aquí por las dudas, ¿verdad? 0,45. Entonces aquí queda 0,45a de estos lados, y de estos lados va a ser 1,962 menos 1,44. Vamos a hacerlo un ratito en la calculadora. 1,962 menos 1,44 es igual 0,522. Fíjense. Y aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la aceleración, puesto que este está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar que la aceleración en definitivas va a ser igual a 0,522 dividido 0,45. Podemos hacer aquí 0,45
y esto va a ser igual a 1,16. Por lo tanto, la aceleración que va a adquirir el bloque va a ser de 1,16 metros por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo va a ir aumentando su velocidad en esta proporción, ¿verdad? Bueno, recapitulando entonces un poquitito, calculamos la aceleración, ¿verdad? ¿Para qué queríamos la aceleración del sistema? Y simplemente para reemplazar aquí en esta fórmula, porque en realidad el ejercicio al final lo que pide es la velocidad que adquirió el bloque después de haber recorrido 30 centímetros. Entonces, venimos ya que tenemos la aceleración, podemos venir aquí y reemplazar. Fíjense que hacer 2 por aceleración, que ya sabemos que es 1,16, y por la variación de espacio, que en este caso es 30 centímetros. Pero ahí tienen que atender bien. Esto está en metros por segundo, por lo tanto ese centímetros debemos pasar también a metros. Entonces, claro, si es 30 centímetros y como que un metro tiene 100 centímetros, entonces 30 tenemos que dividir con 100. Ahí tienen que manejar ustedes el tema de conversiones entre unidades. ¿Está bien? Tipo, un metro es 100 centímetros, X metros es 30 centímetros y ahí se hace por regla de 3, que es directamente proporcional, ¿verdad? Ese tipo de cosas nosotros no vamos a entrar en demasiados detalles, solamente les muestro que es 30 dividido 100, va a salir 0,3 para poder convertir a metros. ¿Por qué? Porque esto está en metros en el sistema internacional y el 30 está en centímetros. ¿Está bien? Que era un dato que nos daba también el ejercicio. Esto vamos a efectuar en la calculadora rápidamente, ¿verdad? Va a ser 2 por 1,16 por 0,3. Es igual 0,696. Entonces va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 0,696. Y vamos a calcular aquí entonces raíz y va a quedar que la velocidad en definitiva va a ser igual a 0,83 redondeando, ¿verdad? Entonces velocidad es igual a 0,83 metros por segundo al cuadrado, que ya es el valor que nos pedía. Ahora fíjense que acá está 83 y acá está 0,83. ¿Por qué razón? Porque esto está en metros por segundo y esto está en centímetros por segundo. Obviamente que si queremos convertir esto a centímetros, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100, puesto que, como habíamos dicho, se hace por regla de 3. Bueno, entonces va a ser 0,83 por 100, obviamente va a ser 83, ¿verdad? Entonces 83 metros, perdón, 83 centímetros por segundo va a ser la velocidad de este bloque cuando haya recorrido ya 30 centímetros una vez de que haya partido de reposo. ¿Está bien? Entonces coincide con la respuesta que nos da el libro. Como siempre decimos, ustedes lo que deben aprender es hacer el diagrama y comprender estas propiedades tanto trigonométricas como geométricas para poder después de eso ir planteando las ecuaciones y llegar a la respuesta final, ¿verdad? Entonces podemos terminar esto aquí y continuamos en el siguiente. Muchas gracias.